Te voy a explicar por qué tienes la sensación de que tus tendones nunca se curan. Esto te interesa si tienes algún tipo de patología como las que te acabo de mencionar, pues un hombro doloroso que está relacionado con el manguito rotador, supraespinoso, el subescapular, el tendón del bíceps, a lo mejor una tendinopatía del rotuliano, a lo mejor un tendón de Aquiles. Cualquiera de estos problemas de tendón tienen un curso normalmente de evolución largo y bastante desesperante. Si no los entiendes bien, te frustran un montón. Te voy a dar las claves para cómo poder recuperarlos adecuadamente, porque, escúchame bien, sí se puede recuperar un tendón. Yo soy Juan Martínez, soy fisioterapeuta deportivo y llevo no sé cuántos tendones tratados en mi vida, muchos, porque es una patología muy frecuente. Yo suelo trabajar mucho con deportistas de rendimiento y la exigencia del deporte de rendimiento hace que veamos muy frecuentemente problemas de tendón y no nos haya quedado más remedio que estar al día de cómo es la fisiopatología, qué es lo que pasa por dentro del tendón cuando se lesiona y saber tener herramientas adecuadas para poder solucionar estos problemas. Quédate hasta el final porque te voy a dar las claves para poder entender por qué crees que nunca te recuperas de un problema de tendón y cómo al final te puedes recuperar si haces las cosas bien. Primero, la biología del tendón es una cosa un poco especial. El tendón es un tejido poco vascularizado, es un tejido que sobre todo en el núcleo, en el centro, es un tejido que tiene muy poquitos vasos, muy poquitas venas capilares que le llegan y por tanto la sangre no entra y sale con facilidad y por tanto los nutrientes, lo que tiene que salir para limpiar el problema de la patología que pueda tener y los nutrientes que necesitan llegar al centro del tendón especialmente, es difícil, le cuesta mucho y por lo tanto en la biología, ¿sí? El metabolismo del tendón es lento por su poca vascularización. En un intento de que esto mejore, el tendón patológico cuando se estropea normalmente se hipervasculariza. Hay una fase en la que se hipervasculariza para intentar mandar más flujo de sangre allí y que entren y salgan más cosas y pues metabólicamente mejore un poco. Pero al final muchas veces es incapaz y es un intento que hace que se genere más dolor por una cuestión de que se arrastran terminaciones nerviosas también en esa neovascularización, en esos nuevos vasos que se generan. Así que normalmente uno de los problemas que tienes para entender por qué los tendones se recuperan lento es que tienen una vascularización deficiente. Derivada de esa vascularización, el metabolismo y acompañándola el metabolismo de las células del tendón es muy lento. Los tenocitos, las células especiales del tendón, tienen un metabolismo en general muy lento. Es decir, no quiere decir que no se regeneren exactamente, pero la velocidad de regeneración es tan lenta que cuando le haces un daño, el tiempo que necesitan para repararse es mucho más largo que la siguiente carga que tú a la que le sometes. Por lo tanto, al final se acaban lesionando. Entonces, tienes que tener en cuenta que la velocidad de reparación de un tendón por su metabolismo inherente, genéticamente así, por biología, es lenta. Luego, es un tejido que por su estructura, si ves cómo es la estructura interna del tejido conectivo y especialmente de un tendón, vas a ver que hay un montón de cosas puestas allí dentro. Hay colágeno, tenocitos, fibrina, etc. Hay un montón de células que están bastante apelmazadas y eso hace que sea muy predispuesto a generar una cosa que se llama crosslinks, que son enlaces aberrantes entre proteínas, ¿vale? Con ciertos enlaces que se generan con ciertas proteínas. Y eso hace que finalmente el tejido conectivo se enrevese, se genere una alteración interna del tejido conectivo, en este caso del tendón, y que acabe en un proceso que llamamos tendinopatía, que finalmente es una tendinosis. La mayor parte de los problemas del tendón no son un problema de inflamación, mal llamados itis, tendinitis, no son tendinitis, sino tendinosis, problemas que se parecen más a un proceso degenerativo, porque son en realidad un proceso degenerativo del tejido del tendón, que un proceso inflamatorio, de inflamación. Si yo me doy un golpe en el brazo y tengo una inflamación, normalmente la inflamación con cierto reposo y ciertos cuidados se va a ir rápido, relativamente rápido, una semana, 2 semanas, lo que sea, se va a limpiar y ya va a estar recuperada. Eso es lo que pasa muchas veces en tendones que se inflaman. Puedo tener una inflamación alrededor de un tendón que tiene vaina. Por ejemplo, el tendón del bíceps se puede inflamar y puede ser una tendinopatía, puede ser una tenosinovitis del tendón del bíceps, por ejemplo, en el hombro. Pero eso es un patrón de patología puntual, concreto, en tendones que tienen vaina. Y no es una alteración directa del tendón, es una alteración de la vaina que lo envuelve.
Cuando hablo de una patología directamente relacionada con el tendón, no se habla de un proceso de itis, sino de un proceso de osis. Es más, un proceso degenerativo que un proceso de inflamación. Por tanto, no va a recuperarse con el reposo. Es una de las cosas que tienes que entender. No vas a recuperar un tendón cuando se altera a través de reposo. No, los tendones nunca se van de vacaciones. Los tendones necesitan para recuperarse siempre trabajo. Otro factor es que los tendones siempre tienen cierta cantidad de carga, sobre todo de determinados tendones como pueden ser el Aquiles o como puede ser el tendón rotuliano. La fascia plantar, que no es un tendón exactamente, pero se le parece, ¿vale? También le pasa lo mismo. Tú no puedes descargar completamente una fascia plantar, un tendón de Aquiles, un tendón rotuliano. El tendón rotuliano quizá un poquito más, depende cómo camines, ¿vale? Pero no lo puedes descargar del todo, con lo cual cuando la carga a la que pueden soportar el techo de la carga del tendón, que es muy bajo porque está muy alterado, una fase relativamente aguda, tenemos un problema, porque o bien te descargas de verdad, y a veces sería una cuestión de coger una muleta, o tienen un problema de que siempre tienen cierta cantidad de tensión. Por tanto, hace que a veces la carga de la vida normal ya sea excesiva, igual que cuando tengo un problema de epicondilalgia, por ejemplo, de codo de tenista, y tengo un trabajo con cierta carga manual. No puedo descargarlo lo suficiente como para que mejore. No tengo que descargarlo al 100% nunca, pero a veces el techo de la carga es tan bajo que la propia vida diaria está por encima de lo que es capaz de soportar. Y si estás por encima de lo que es capaz de soportar, el tendón no tiene capacidad para recuperarse. Por tanto, enlazado con lo que te acabo de explicar, tienes que entender que para que el tendón se recupere siempre necesita la carga adecuada. Nunca se va a recuperar. No se puede recuperar un tendón tendinopático con reposo. Nunca está indicado el reposo absoluto en un problema de tendón que sea una osis. Si te hablan de una tenosinovitis, podremos estar discutiendo un poco. A mí no me gusta nunca el reposo absoluto, ¿vale? Pero el tendón siempre va a necesitar cierta cantidad de carga. Lo que tienes que aprender a hacer es identificar cuál es el techo de la carga que soporta el tendón y el suelo. El suelo es la cantidad mínima de estímulo que es capaz de generar un cambio en el tendón para bien, y el techo es la cantidad máxima de estímulo que es capaz de soportar. Y tienes que quedarte en esa cantidad de carga. Si te pasas por encima, lo estropeas más. Si te quedas por debajo, no le vas a hacer absolutamente nada, ¿vale? Entonces, identificar el techo y el suelo de la carga del tendón es fundamental para poder introducir las cargas de regeneración horméticas que van a hacer empujar el tendón a adaptarse progresivamente a lo que realmente te interesa. Otro error fundamental que cometemos muy frecuentemente es volver demasiado rápido. De repente paré de entrenar o no sé qué, el tendón dejó de dolerme tanto y en el momento que ya no me duele demasiado, vuelvo otra vez a normalizar la carga demasiado pronto. Eso hace que el tejido, aunque no me estaba doliendo, no esté recuperado del todo, porque el tejido del tendón necesita siempre mucho tiempo para recuperarse, y ahora te explico esto, y por lo tanto estás quedándote por encima de la capacidad de carga y enseguida va a volver a dolerte otra vez. Te va a frustrar, vas a dejar de entender y vas a estar dando palos de ciego, visitando a un profesional, al otro y al de la moto, porque nadie te da una solución, y tienes que tener un plan a medio o largo plazo que siempre sea el mismo, saber dónde estás, saber a dónde quieres llegar y tener las cargas adecuadas que te lleven hacia ahí, ¿sí? Es más importante, muchísimo más importante, la carga mecánica que le des al tendón, el trabajo isométrico, excéntrico, el de entrenamiento, etcétera, bien diseñado, que cualquier sesión de fisioterapia que puedas hacer, ¿vale? Siempre. Esos son ayudas que te pueden ayudar muchísimo, pero nunca van a poder sustituir el trabajo mecánico. El tendón es parte fundamental del tejido, del tejido conectivo, del sistema locomotor, y eso está diseñado para el movimiento. Lo que entiende fundamentalmente y lo que le va bien, por lo tanto, fundamentalmente es el movimiento, la carga mecánica, ¿sí? Todo lo demás es una ayuda potencial, pero nunca va a sustituir a la carga mecánica bien diseñada. Métete esto en la cabeza, es importantísimo. Y que lo lleves en sus tiempos. Entiendas que los tiempos del tendón son largos y lo lleves, y lo lleves, y lo lleves, y lo lleves. Otro error fundamental, por lo tanto, es confiar en antiinflamatorios y reposo. Error fundamental, salvo que tengas un componente de una paratendonitis o un problema de tenosinovitis, porque el tendón tiene vaina y lo que se inflamó es la vaina que lo envuelve, y ahí, ya digo, podemos discutir si lo paramos o no lo paramos, pero podría ser que notases algo interesante desde el punto de vista de los antiinflamatorios y tal. El antiinflamatorio no va a hacer absolutamente nada en un proceso tendinopático, en un proceso de tendinosis. Al revés, lo que está es inhibiendo ciertas células que son necesarias
para la regeneración. Así que si te recomiendan en un proceso de tendón antiinflamatorios y reposo, escápate de ahí y vete a otro lado. Lo que necesitas es la carga adecuada en el tiempo suficiente y bien programada en el tiempo. De la misma manera, el hielo. Poca cosa va a hacer el hielo en un tendón o nada, porque el hielo va a enfriar la parte superficial, pero no va a ser capaz de corregir todo el enrevesamiento de la estructura del tendón que está ahí dentro, ¿vale? El hielo no es algo que te va a cambiar el tendón en sí mismo. De repente lo pones y notas que te alivia un poco o que puede ser interesante, lo que sea, puedes jugar con el hielo en un momento dado. El hielo es una discusión, ya grabaré un vídeo sobre esto, de la que nunca vamos a hablar, es como el Barça al Madrid o la religión, es decir, que es una discusión que nunca vamos a ponernos de acuerdo del todo. Yo he renunciado a ponerme de acuerdo del todo y hay muchos matices con el hielo. Bueno, es posible que no te haga demasiado daño, hay discusiones para todos los gustos, ¿vale? Pero no va a conseguir ni de lejos un efecto mecánico suficiente como para que haya una mecanotransducción, que haya un cambio real en el tejido. Por lo tanto, muy cuestionable cuando hablamos de un proceso de tendinosis. Por tanto, fundamental que establezcas un buen plan de carga. Es lo más importante que tienes que construir, entender cuál es el techo y el suelo, que es dinámico, que esto no es algo que sea estático y que un tendón para ti tenga una carga determinada que le tienes que dar. No, es dinámico, esto va cambiando con el tiempo y tú tienes que empujarlo hacia arriba, ¿vale? Empujarlo, de manera que el suelo va a ir subiendo y el techo va a ir subiendo, de manera que tienes que incrementar la carga progresivamente. Y ahí el manejo del dolor, si la escala EVA, lo que llamamos nosotros escala EVA, es decir, el dolor que sientes de 0 a 10 nos marca muchísimo la progresión, ¿sí? Manejar dolores moderados y que nos sirvan, y reagudizaciones cuando hacemos una reagudización con el trabajo que no dure más de 24 horas, ¿vale? Eso es un trabajo que ya me plantearé hacer un vídeo específico sobre esto, pero es muy importante que identifiques cuál es el suelo y el techo de la carga del tendón y que dinámicamente lo vayas empujando hacia arriba para que tengas una carga adecuada. Dentro de la carga adecuada hay muchas maneras de poner en tensión un tendón. Los isométricos, y tienes un vídeo que he grabado específicamente de isométricos largos, que es muy interesante, y solo los isométricos largos en una determinada fase del tendón te pueden ayudar a medio o largo plazo a sanar completamente un tendón, ¿vale? Eso es interesante, sobre todo cuando estás dentro de un entrenamiento normal y por tanto tienes un montón de cargas que están metidas también, que están estimulando el tendón también, ¿vale? Y entonces metes una carga de, por ejemplo, isométricos largos 2-3 veces a la semana y es muy interesante. Tienes un vídeo, sí, que te dejo en la descripción que te explica específicamente el protocolo de isométricos largos, muy interesante, y un ejemplo muy bueno de un jugador de la NBA en un estudio que se ha publicado que muestra con resonancia cómo se recuperó en 18 meses. Otro tipo de ejercicios, los excéntricos, también los isotónicos, el trabajo de fuerza normal, son muy interesantes porque hacen que el tendón soporte más carga, y al soportar carga le obligas a reestructurarse por dentro, poco a poco y paso a paso, ¿vale? Entonces la carga, el tipo de trabajo que haces es muy solapable. Puedes combinar los isométricos con los excéntricos con los isotónicos. Al final de lo que se trata es suficiente tensión con suficiente tiempo y durante el tiempo suficiente, ¿vale? En el periodo suficiente para que el tendón tenga tiempo de recuperarse, acompañado de una buena suplementación, etc. Lo tienes todo en el vídeo de los isométricos largos. Ahí te explico los principios de las fases que necesitas. Y lo más importante de todo, tienes que conocer el timing del tendón. Los tendones necesitan mucho tiempo para recuperarse. Estamos discutiendo si realmente necesitamos 6 meses, 1 año o incluso 5 años. Eso de que necesitas unas semanas o 6 meses y tal, no siempre se cumple. Métete en la cabeza. A veces el tendón necesita más de 6 meses por mucho que quieras tú que sea diferente. Y una cosa es el dolor y otra cosa es lo que pasa dentro del tendón. El tendón, para recuperarse, necesita tiempo y a veces no duele, has sido capaz de modular el dolor, pero dentro del tendón el tejido no está bien, y si la carga enseguida la subes por encima del techo, que es capaz de tolerar, te lo vas a cargar, porque el tendón está estudiado que cuando tenemos cargas por encima de lo que es capaz de tolerar durante tiempo suficiente, más de 2 meses y por arriba, el tendón empieza a degenerarse por dentro, ¿vale? Entonces es muy importante que para revertirlo estés con la carga dentro del techo y el suelo de la carga adecuados durante el tiempo suficiente. Y los estudios nos están diciendo que a veces es controvertido
que el tendón a veces no es capaz de volver a recuperar la estructura que tenía al principio, ¿vale? Queda un nódulo, queda una estructura que no es exactamente la misma, ¿vale? Cuando tienes una tendinosis, un proceso intenso con desestructuración más o menos importante. A veces no es capaz el tendón de recuperarse como antes, ¿vale? El tejido queda alterado, se repara como puede, ¿vale? Pero necesita tiempo, ¿sí? Y dentro de los estudios se está identificando, incluso se está dudando que el centro del tendón sea capaz de recuperarse de alguna forma, ¿vale? Nosotros lo que vemos funcionalmente y con pruebas de imagen es que sí el tejido tiene capacidad de cambiar, ¿vale? Cambia, ¿sí? Pero muchas veces no cambia del todo y queda engrosado, queda diferente a lo que estaba, ¿vale? Entonces, funcionalmente vas a poder tener un tendón que sea funcional y que te lleve y que soporte carga, etc. Pero dependiendo de tu deporte y dependiendo de las exigencias que tengas, te va a costar, porque es muy difícil que te den el tiempo suficiente para que el tendón sane de verdad, sane y cambie de verdad. Si no eres un deportista de rendimiento, lo que tienes que entender es, dale el tiempo suficiente. Y eso es, escúchame bien, entre 6 meses y 5 años. Entre 6 meses y 5 años. A veces tarda hasta 5 años. En algunos estudios se ha demostrado que el tejido puede tardar hasta 5 años en regenerarse lo suficiente, ¿vale? No, normalmente no es así, nuestros resultados clínicos no son esos, pero sí que muchas veces para hacer un programa de tendón no deberíamos hacer un programa de readaptación de tendón de menos de 6 meses, ¿sí? 6 meses a 1 año, ¿vale? Y ese es el tiempo que mínimo necesitas para que cambie de verdad por dentro y te garantices que la estructura, la resistencia de ese tejido pueda ser otra vez suficiente para darle toda la caña que le quieres dar entrenando, etc. Y te dejo abajo también un link para que veas cómo nosotros abordamos el problema del tendón, porque el tendón no hay que verlo solamente como un tejido que está dañado y hay que tratarlo ahí, sino que el problema de tendón puede tener unas relaciones biomecánicas enormes en una cadena cinética entera, ¿vale? Sobre todo si eres escalador, ese link que está ahí te va a interesar mucho, porque una tendinopatía puede ser derivada de un problema de la cadena cinética porque tienes una debilidad de lo donde sea, del core, del hombro o de lo que sea. Si te está doliendo, pues no sé, un tendón en la mano o el codo o lo que fuere, ¿vale? No hay que siempre solamente mirar el sitio donde duele, sino mirar a distancia también. Y por último, también hay que mirar el tema metabólico. Muchas veces, cómo comes, cómo te suplementas o ayudarlo con una cierta suplementación, ciertos parámetros de las analíticas, ciertas medicaciones. Las estatinas, por ejemplo, aumentan las probabilidades de que tengas un problema de tendón y muchas otras medicaciones que a veces tienes que tomar y otras veces pues son más cuestionables. En cualquier caso, si estás con una medicación o si estás con un problema metabólico porque tienes resistencia a la insulina, tienes un patrón inflamatorio por algún tipo, de alguna razón asociado a una enfermedad o a lo mejor no asociado a una enfermedad, sino tú consideras que todo está ok y revisamos una analítica y de repente aparecen ciertos patrones que son indicadores de proceso inflamatorio o de que no te estás recuperando bien por lo que sea o, en fin, eso hace que tus tendones al final se recuperen peor y que acabes teniendo un proceso tendinopático. Así que los procesos metabólicos, no solamente mirar el sitio donde duele, sino mirar en global todo lo demás, incluido cómo descansas, qué cantidad de estrés, ansiedad tienes y cómo es tu alimentación, importantísimo, porque va a influir mucho, mucho, mucho en tu metabolismo en general y en tus recuperaciones. Seguiremos haciendo contenido de este tipo. Suscríbete al canal para darle difusión a esto y que le llegue a la persona que realmente le interesa y le hace falta esta información. Seguimos.